¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si tu aldea fuera atacada en plena noche? Si despertaras con gritos, fuego y el retumbar de cascos enemigos sobre la tierra helada. En este video narrado en español vamos a ponerte en el lugar de quienes vivieron con el miedo constante de una invasión en la Edad Media y te desafiaremos a sobrevivir. Imagina que eres un campesino. Vives con tu familia en una cabaña de barro y madera, al borde de un bosque. Tu mundo no va más allá del campo de cultivo, la iglesia, y los caminos que nadie se atreve a recorrer por la noche. Pero un día, las campanas suenan fuera de hora. Y eso solo significa una cosa. La invasión ha comenzado. Puede ser una incursión vikinga, una banda de mercenarios, soldados enemigos de un señor feudal rival o bandidos que aprovechan la guerra para saquear. No importa quiénes son. Han venido a tomarlo todo. La primera reacción es correr. Pero, ¿a dónde? Tu cabaña no resiste ni el viento. Tus hijos lloran. Tu esposa empaca lo poco que pueden cargar. El frío te corta el aliento. El corazón late más fuerte que los gritos. Sabes que si te alcanzan, no habrá piedad. En la Edad Media, las invasiones eran comunes. Europa estaba dividida en cientos de feudos en guerra constante. Cada aldea vivía bajo la protección, y también bajo el control, de un señor. Si tenías suerte, había un castillo cerca. Si no, estabas solo. Los campesinos huían a los bosques, a las cuevas, a lo alto de las colinas. Lugares que conocían desde la infancia. Refugios improvisados donde podían pasar días sin ser vistos. Algunos llevaban comida seca, pieles, herramientas. Otros no tenían tiempo, solo corrían. Quienes no escapaban a tiempo eran capturados, asesinados o peor. Las invasiones no eran limpias, eran brutales. Se quemaban casas, se destruían cultivos, se violaban mujeres, se secuestraban niños. Todo para sembrar el terror y dominar. Los castillos eran fortalezas de piedra, sí, pero no siempre ofrecían seguridad. Si el enemigo venía preparado, podía asediarlos durante semanas. Cortaban el suministro de agua, cerraban los caminos. Nadie entraba, nadie salía. Dentro, el hambre crecía más rápido que el miedo. Y tú, como campesino, ni siquiera eras prioridad. Muchas veces, los señores no abrían las puertas a los pobres, solo a sus soldados, a los comerciantes ricos, a la iglesia. Los demás quedaban fuera a la suerte del enemigo. Entonces, ¿qué podías hacer para sobrevivir? Primero, conocer la tierra. Saber dónde esconderte, tener rutas de escape, caminar de noche, en silencio, sin dejar rastros, usar el bosque como escudo, respirar poco, hablar menos. Segundo, guardar alimento, enterrarlo lejos de casa, en vasijas de barro, legumbres secas, carne salada, pan duro. No mucho, lo justo. Si los enemigos encontraban tus reservas, no dejarían nada. Tercero, aprender a defenderte. Un bastón, una hoz, una piedra bien lanzada. La mayoría de los campesinos no tenía armas, pero sabían improvisar. Trampas, lanzas, fuego. Lo que hiciera falta. Las mujeres eran igual de importantes. No solo cuidaban a los niños, sabían cuándo huir, cuándo mentir, cuándo negociar. Algunas se hacían pasar por enfermas, otras por muertas. Su coraje era silencioso, pero decisivo. Durante las invasiones, muchas aldeas desaparecían del mapa, quemadas hasta los cimientos. Sus nombres se borraban, sus historias también. Otras lograban resistir. Con astucia, con unidad, con suerte. Los monjes, cuando podían, escondían a los aldeanos en las criptas. Tapaban las entradas con tierra, con piedras, con rezos. En algunos casos, los invasores no tocaban las iglesias. En otros, los altares eran saqueados como todo lo demás. Y cuando los invasores se iban, la tragedia no terminaba. Lo que quedaba era el silencio. Casas en ruinas,
campos arrasados, cuerpos sin enterrar, huérfanos, enfermos, luto. La reconstrucción era lenta, dolorosa. Había que volver a empezar, sembrar de nuevo, buscar leña, cazar, sobrevivir. Porque en la Edad Media nadie venía a ayudarte. No existía ayuda humanitaria. No existía justicia. Pero algunos aprendían. Fortificaban las aldeas, cavaban fosos, entrenaban a sus hijos con armas de madera, construían torres de vigilancia, se organizaban, y aún así, la amenaza nunca desaparecía. Siempre había un nuevo conflicto, un nuevo señor, un nuevo ejército hambriento de poder. El miedo era parte del pan diario. Vivías con él o morías por él. Los más sabios sabían cuándo luchar y cuándo rendirse, cuándo hablar y cuándo callar, porque a veces sobrevivir no era pelear, era aguantar, esperar, adaptarse. Las mujeres escondían joyas entre la ropa. Los niños eran disfrazados de mendigos. Los hombres se hacían pasar por enfermos, por leprosos, por locos. Todo para que los invasores pasaran de largo. Y cuando nada funcionaba, rezaban. Porque la fe era lo único que no podían robar. Muchos creían que las invasiones eran castigos divinos, que los pecados del pueblo habían atraído la violencia. Y pedían perdón. Ayunaban. Hacían promesas. Y esperaban que Dios los perdonara. Pero la historia demuestra que no era cuestión de fe. Era cuestión de poder, de tierra, de oro, de hambre. Los invasores querían recursos, rutas comerciales, prestigio. Y si para conseguirlo había que destruir, lo hacían sin dudar. ¿Y tú? ¿Habrías sobrevivido? ¿Habrías sabido cuándo correr, cuándo esconderte, cuándo defenderte? ¿Serías capaz de proteger a tu familia sin armas, sin aliados, sin castillo? Esto fue solo el comienzo. En el próximo bloque, conocerás los secretos de los asedios, las tácticas de defensa medievales, cómo se organizaban las comunidades para resistir, y cómo, a veces, los más humildes vencían al enemigo más temido. Prepárate para conocer la otra cara de la Edad Media, la de quienes no gobernaban, pero luchaban por vivir. Sobrevivir a una invasión no era cuestión de suerte, era cuestión de preparación. Quien entendía esto, vivía. Quien no, quedaba enterrado bajo las cenizas de su aldea. En esta segunda parte, vamos a mostrarte cómo resistían las comunidades medievales frente al enemigo, incluso cuando todo parecía perdido. Los asedios eran una forma lenta, cruel y estratégica de dominación. El enemigo rodeaba el castillo, cerraba todos los caminos y esperaba. Semanas, meses, a veces hasta un año. No necesitaban atacar, solo mirar cómo el hambre hacía el trabajo sucio. Dentro del castillo, la vida cambiaba. Las raciones eran controladas. El agua se conservaba con celo. Las letrinas se desbordaban. Las enfermedades aparecían antes que el primer disparo. La peste, la disentería, la fiebre. El verdadero enemigo no era el ejército fuera de los muros, era el encierro. Los defensores tenían que ser creativos. Recolectaban la lluvia en barriles. Racionaban el pan hasta la última miga. Usaban la cal viva para lanzar desde las murallas. Aceite hirviendo, flechas incendiarias, piedras pesadas. Cada ataque se respondía con rabia y con miedo. Pero no solo los castillos eran asediados, también las ciudades amuralladas, los monasterios, incluso las aldeas fortificadas. Las comunidades rurales aprendieron a construir empalizadas, torres de madera, trampas con estacas. Lo hacían ellos mismos, con sus manos. Porque sabían que ningún señor feudal iba a protegerlos si no había ganancia. La defensa era colectiva. Todos tenían un rol. Los hombres vigilaban. Las mujeres preparaban comida, cuidaban a los heridos, cargaban agua. Los niños actuaban como mensajeros. Se deslizaban entre el bosque, espiaban al enemigo. La supervivencia era un esfuerzo de todos, o no era. La información
era poder. Saber por dónde vendría el ataque, cuántos eran, qué armas usaban. Los viajeros traían rumores, los monjes analizaban las estrellas, los comerciantes escuchaban en los mercados. Cada palabra valía su peso en trigo. Algunas aldeas pagaban a bandidos para defenderlas, otras formaban alianzas temporales con enemigos antiguos. Cuando la amenaza era inminente, incluso las familias enfrentadas sellaban pactos de sangre. El odio podía esperar. La muerte, no. Hubo aldeas que se defendieron con tanta ferocidad que los invasores prefirieron evitarlas, no por piedad, sino por cálculo. Entrar en un lugar que no se rendía podía costar más hombres que lo que valía el botín. La fama de un pueblo decidido podía salvarlo. Pero también existían traiciones. Siempre había quien, por miedo o por ambición, abría las puertas al enemigo. A veces era un campesino resentido, otras un criado del castillo. El precio de la traición era oro o sobrevivencia. ¿Y qué pasaba después de una invasión exitosa? Los hombres eran ejecutados o esclavizados, las mujeres violentadas o tomadas como botín, los niños vendidos o entrenados como criados, las casas quemadas, los animales robados, los campos pisoteados. Algunos sobrevivientes se refugiaban en las ruinas, otros vagaban por caminos convertidos en mendigos. La esperanza era encontrar otro feudo que los aceptara, comenzar de nuevo. Pero eso significaba años de servidumbre, a veces toda una vida. Por eso, muchos preferían morir luchando, aunque tuvieran solo una horca, un cuchillo o una piedra, aunque supieran que no había victoria posible. Porque resistir, incluso sin ganar, era una forma de no rendirse del todo. En algunas regiones nacieron verdaderas milicias campesinas. Grupos organizados, con líderes elegidos, con tácticas propias. Atacaban por la noche, emboscaban convoyes, liberaban prisioneros. No eran soldados profesionales, pero conocían su tierra mejor que nadie. Los bosques eran su fortaleza, las montañas su escudo. Se escondían en cavernas, usaban túneles de riego, se disfrazaban. Robaban comida del enemigo, destrozaban puentes, envenenaban pozos. No combatían de frente, combatían con astucia. La guerrilla medieval existió, aunque los libros raramente la mencionan, porque no fueron caballeros ni nobles los que mantuvieron vivas muchas aldeas. Fueron campesinos sin nombre, mujeres valientes, niños silenciosos. Ellos salvaron a su gente una noche a la vez. Pero no todo era lucha. También había resistencia cultural. Algunas comunidades se negaban a abandonar su idioma, sus cantos, sus creencias. Aunque el invasor impusiera leyes, dioses, banderas, el alma del pueblo sobrevivía en secreto. Se tejían símbolos en la ropa. Se murmuraban rezos prohibidos. Se transmitían historias por generaciones. La identidad era otra forma de resistir. Porque si te quitaban todo, pero seguías recordando quién eras, no estabas completamente vencido. Y así pasaban los años, con miedo, pero también con dignidad. Cada invasión dejaba cicatrices, pero también enseñanzas. Se aprendía a sobrevivir, a reconstruir, a desconfiar, a adaptarse. No todos eran héroes. Algunos huían, otros se rendían, muchos morían. Pero en cada aldea había al menos uno que decía no. Uno que escondía a los suyos, que alzaba una lanza, que gritaba cuando los demás callaban. Uno que hacía la diferencia. Hoy, siglos después, caminamos por ruinas sin saber lo que ocurrió. Escuchamos nombres de pueblos sin conocer sus historias. Pero si escuchas bien, si prestas atención, aún puedes oír los ecos. Gritos en la noche. Campanas que anuncian peligro. Y pasos. Pasos que no son tuyos. ¿Y tú?
¿Habrías sido el primero en huir o el último en resistir? ¿Habrías defendido tu hogar o te habrías escondido bajo tierra? La Edad Media no fue solo castillos y cruzadas. Fue miedo, sangre, comunidad y sobre todo, supervivencia.